una camionera se acercó al millonario y le dijo que no tomara ese camino con su esposa. A la mañana siguiente, había un auto de lujo y 3 hombres vestidos de negro cerca de su humilde camión. La lluvia golpeaba el parabrisas del camión de Camila Rocha como miles de balas diminutas, mientras las luces amarillas del puesto de gasolina se difuminaban en la oscuridad de aquella noche de octubre. Sus manos callosas, curtidas por 15 años de agarrar el volante en carreteras de todo Brasil, se tensaron ligeramente al estacionar su tráiler junto a los surtidores. «Otra noche de perros», murmuró para sí misma, observando cómo los rayos iluminaban intermitentemente el horizonte. A los 35 años, Camila había visto de todo en las carreteras: accidentes terribles, conductores imprudentes, tormentas que partían árboles como palillos, pero algo en el ambiente de esa noche la inquietaba más de lo usual. Mientras llenaba el tanque de su Volvo azul, escuchó voces alteradas que provenían de la tienda de conveniencia. Un hombre elegante, vestido con un traje que probablemente costaba más que el salario mensual de Camila, discutía acaloradamente con una mujer rubia de aspecto sofisticado. Ambos destacaban como diamantes en carbón en aquel modesto puesto de la carretera. «Por favor, Rodrigo, llevamos 2 horas perdidos». La voz de la mujer sonaba exasperada, con ese tono que Camila había aprendido a reconocer en las esposas de empresarios. Irritación mezclada con superioridad. «El GPS dice que por la Estrada do Canyon llegamos al resort en la mitad del tiempo». Rodrigo Ferraz, aunque Camila aún no sabía su nombre, se pasaba las manos por el cabello oscuro. A sus 42 años, era el tipo de hombre que irradiaba éxito y confianza, pero en ese momento se veía cansado, frustrado. La celebración de su 10º aniversario de matrimonio no estaba resultando como había planeado. «Lorena, ya te dije que no conozco bien estas carreteras», respondió él, tratando de mantener la paciencia. «Mejor tomemos la ruta principal, aunque sea más larga». «Ay, Rodrigo, siempre igual de cobarde». Lorena cruzó los brazos sobre su blusa de seda blanca, sus ojos azules centelleando con desprecio. «Por eso nunca llegamos a tiempo a ningún lado. Mira este lugar», gesticuló hacia el humilde puesto. «Esto es lo que pasa cuando no planeas bien». Camila terminó de cargar combustible y se dirigió a pagar, pero las palabras que escuchó la detuvieron en seco. La Estrada do Canyon. Su corazón se encogió como un puño. Esa carretera maldita había sido la tumba de Miguel, su esposo, 5 años atrás, una noche igual de lluviosa, un deslizamiento traicionero, y su mundo se había desplomado para siempre. Sin pensarlo 2 veces, se acercó a la pareja con pasos decididos pero respetuosos. Su instinto de proteger a otros, el mismo que la había hecho camionera después de la tragedia, se activó como un resorte. «Disculpen», dijo con voz firme pero cortés. «No quiero meterme donde no me llaman, pero escuché que planean tomar la Estrada do Canyon». Rodrigo se volteó hacia ella. Sorprendido por la interrupción, la mujer frente a él tenía el cabello castaño recogido en una cola de caballo práctica. Llevaba jeans desgastados y una camiseta que había visto mejores días, pero sus ojos castaños irradiaban una sinceridad que lo desarmó inmediatamente. «Sí», respondió Rodrigo, con más curiosidad que molestia. «Por favor, no lo hagan». Camila se dirigió principalmente a él, intuyendo que sería más receptivo. «Manejo por estas carreteras desde hace 15 años. Con esta lluvia, la Estrada do Canyon es una trampa mortal. Hay deslizamientos constantes y la Ponte do Río Seco está inestable desde las lluvias del mes pasado». Lorena soltó una risa despectiva que sonó como cristales rompiéndose. «Rodrigo, en serio, ¿desde cuándo escuchamos consejos de esta gente?» Su mirada recorrió a Camila de arriba a abajo, con el desdén reservado para quienes considera inferiores, pero Camila no se intimidó. Había enfrentado cosas peores que la arrogancia de una mujer rica. «Señora, entiendo que no me conoce, pero perdí a mi esposo en esa carretera hace 5 años, exactamente en una noche como esta». Su voz se quebró ligeramente, pero continuó. «No puedo quedarme callada viendo que otra familia podría sufrir lo mismo». El silencio se extendió entre ellos, roto solo por el tamborileo de la lluvia en el techo metálico del puesto. Rodrigo estudió el rostro de Camila, viendo en sus ojos una mezcla de dolor genuino y determinación férrea. No había nada que ganar mintiéndole a un desconocido en medio de la noche.
¿Cuál ruta recomienda?, preguntó Rodrigo, ignorando la mirada furiosa de su esposa. La BR-116 hasta Vitoria da Conquista, luego la BA-262 hacia el este, respondió Camila sin dudar. Es más larga, sí, pero llegarán vivos, y con esta lluvia probablemente lleguen hasta más rápido porque no tendrán que lidiar con derrumbes. Rodrigo, Lorena tomó a su esposo del brazo. No me digas que le vas a hacer caso a una camionera cualquiera. Esta camionera cualquiera conoce estas carreteras mejor que nosotros, respondió Rodrigo con una firmeza que sorprendió a ambas mujeres. Algo en la honestidad cruda de Camila había tocado una fibra profunda en él. Gracias, señora. Camila Rocha, respondió ella, sintiendo una extraña conexión con aquel hombre elegante que había tenido la humildad de escucharla. Rodrigo Ferraz. Extendió su mano, y cuando Camila la estrechó, ambos sintieron una corriente eléctrica que ninguno supo explicar. Gracias, Camila, en serio. Lorena resopló con disgusto y se dirigió hacia su BMW plateado, sus tacones resonando agresivamente contra el asfalto mojado. Esto es ridículo, llegaremos tardísimo. Mientras Rodrigo seguía a su esposa, se volteó una última vez hacia Camila. ¿Segura que es la mejor ruta? Tan segura como que mañana sale el sol, respondió ella con una sonrisa triste. Cuídense mucho. El BMW desapareció en la noche, sus luces traseras perdiéndose entre la cortina de lluvia. Camila se quedó parada bajo la luz amarillenta del puesto, sintiendo un vacío extraño en el pecho. Había algo en ese hombre, en la manera como la había escuchado con respeto genuino, que la había conmovido más de lo que quería admitir. Miguel, susurró hacia la noche. Ojalá alguien nos hubiera advertido a nosotros. Subió a su camión y encendió la radio. La cinta se tapó, donde una estación local confirmaba sus temores. Atención conductores. Reportamos múltiples deslizamientos en la Estrada do Canyon. La carretera permanece cerrada hasta nuevo aviso. Camila sonrió amargamente. Al menos esta noche había salvado 2 vidas. Era más de lo que había podido hacer por Miguel aquella noche fatídica de 5 años atrás. Mientras tanto, a 50 kilómetros de distancia, Rodrigo y Lorena llegaban sanos y salvos al resort de lujo donde celebrarían su aniversario, pero ninguno de los dos podía imaginarse que aquella breve conversación con una camionera desconocida cambiaría sus vidas para siempre. La tormenta continuaba rugiendo sobre las carreteras brasileñas, como si el destino mismo estuviera escribiendo una historia que apenas comenzaba. El resort Aguas Cristalinas se alzaba como un oasis de lujo en medio de la selva atlántica brasileña. Rodrigo Ferraz despertó sobresaltado a las 3 de la madrugada, con esa sensación inquietante de que algo no estaba bien. Extendió el brazo hacia el lado izquierdo de la cama king size y encontró solo sábanas frías y vacías. Lorena, murmuró, incorporándose lentamente. La suite presidencial estaba sumida en penumbras, iluminada apenas por la luz de la luna que se filtraba a través de los ventanales que daban a la laguna. El silencio era total, roto únicamente por el susurro del viento entre las palmeras. Se levantó descalzo, vistiendo solo un pantalón de pijama de seda, y caminó hacia el baño. Vacío. Revisó la terraza privada con su jacuzzi. Nada. Una punzada de preocupación le atravesó el pecho. En 15 años de matrimonio, Lorena nunca había sido de las que se levantaban en la madrugada sin explicación. Salió de la suite y recorrió los pasillos alfombrados del resort, sus pasos amortiguados por la mullida decoración. El lugar dormía en un silencio sepulcral, con solo algunas luces de emergencia creando sombras alargadas en las paredes de mármol travertino. Pasó por el spa, la piscina infinita, el restaurante gourmet, todos desiertos. Fue entonces cuando vio una luz tenue proveniente de una de las cabañas privadas del complejo, esas que estaban reservadas para huéspedes que buscaban máxima privacidad. Su instinto le gritó que algo andaba mal, pero su mente racional trató de calmarlo. Quizás Lorena había salido a caminar porque no podía dormir. Quizás había conocido a algún otro huésped y estaban conversando en la terraza de la cabaña. Se acercó sigilosamente, manteniéndose en las sombras de los jardines tropicales cuidadosamente diseñados. Lo que vio a través de la ventana entreabierta de la cabaña le heló la sangre en las venas. Lorena estaba sentada en un sofá de mimbre blanco, con su bata de seda rosa perfectamente arreglada.
como si hubiera planeado ese encuentro nocturno, frente a ella. La pantalla de una laptop mostraba el rostro familiar de Renato Tavares, su mano derecha en la empresa. El joven abogado brillante de 30 años que había llegado a Ferraz Construcciones 5 años atrás como su protegido más prometedor. Mi amor, no puedes imaginar lo frustrada que estoy. La voz de Lorena sonaba como miel venenosa. Todo estaba perfecto. El plan era infalible. La sonrisa de Renato en la pantalla era fría, calculadora. Cálmate, Lorena, que no haya funcionado esta noche. No significa que hayamos perdido, de hecho. Tal vez sea mejor así. Un accidente tan cerca de nuestro encuentro en el hotel habría levantado sospechas. Rodrigo sintió como si le hubieran arrancado el suelo de debajo de los pies. Sus piernas temblaron y tuvo que apoyarse contra el tronco de una palmera para no caerse. ¿Un accidente? ¿De qué diablos estaban hablando? Pero Renato, llevamos meses planeando esto. Lorena se pasó las manos por su cabello rubio, perfectamente arreglado incluso a las 3 de la madrugada. La estrada do Canyon era perfecta, con esta lluvia. Nadie habría sospechado nada. Un deslizamiento, un accidente trágico. Y yo habría quedado como la viuda inconsolable heredando todo. Las palabras cayeron sobre Rodrigo como mazos. Cada sílaba era un clavo más en el ataúd de 15 años de matrimonio, de una vida que había creído real, sólida, construida sobre amor y confianza mutua. Lo sé, mi vida. Renato se inclinó hacia la cámara, y Rodrigo pudo ver en sus ojos la misma ambición despiadada que había admirado en las juntas de trabajo, sin saber que estaba dirigida contra él. Pero piénsalo, tenemos tiempo para planear algo mejor, más sutil, menos arriesgado para ti, menos arriesgado. Lorena se levantó del sofá, comenzando a caminar como una fiera enjaulada. Renato, estamos hablando de 500 millones de reales. Ferraz Construcciones vale una fortuna. Entre las propiedades, las inversiones, los contratos gubernamentales, todo eso podría ser nuestro en cuestión de semanas. Rodrigo cerró los ojos, sintiendo náuseas. Los recuerdos se agolparon en su mente como una avalancha. Todas las noches que Lorena había trabajado hasta tarde con Renato, todas las miradas cómplices que había interpretado como admiración profesional, todas las veces que ella había defendido las decisiones del joven abogado cuando él tenía dudas. Además, continuó Lorena, ajustándose la bata con gestos nerviosos, necesitamos actuar antes de que Rodrigo se dé cuenta de las transferencias que hemos estado haciendo. Está todo listo en las Islas Caimán, todo preparado, amor mío. Renato sonrió con esa sonrisa que Rodrigo había creído genuina durante tantos años. Las cuentas offshore están activas, los documentos falsificados están perfectos, y tengo contactos que pueden hacer que desaparezcamos sin dejar rastro una vez que tengamos el dinero. ¿Y qué hacemos con esa maldita camionera? La voz de Lorena se tornó venenosa. Si no hubiera sido por ella, Rodrigo estaría muerto en este momento, y nosotros estaríamos celebrando. Rodrigo sintió una extraña gratitud hacia Camila Rocha, la mujer humilde que le había salvado la vida sin saberlo. Su honestidad brutal había sido como un escudo protector contra la traición que se cernía sobre él. No te preocupes por ella, respondió Renato con indiferencia. Es una camionera cualquiera. Probablemente ni siquiera recuerde el encuentro. Pero tenemos que movernos rápido. He estado revisando los estados financieros. Y Rodrigo es más astuto de lo que pensábamos. Si empezamos a transferir cantidades grandes, podría notarlo. Entonces tenemos que actuar esta semana. Lorena se dejó caer nuevamente en el sofá, su rostro iluminado por la luz azulada de la pantalla. ¿Tienes algún plan alternativo? Estoy trabajando en algo. Renato se inclinó hacia adelante, bajando la voz conspirativamente. Un accidente automovilístico en la ciudad. Frenos defectuosos. Mucho más fácil de arreglar que esperar otra tormenta en una carretera peligrosa. Rodrigo había escuchado suficiente. Con movimientos cuidadosos, se alejó de la cabaña y regresó a su suite, su mente funcionando a 1000 por hora. Cada paso que daba hacia su habitación era como caminar sobre cristales rotos. Cada recuerdo de su matrimonio ahora contaminado por la revelación de esa traición monstruosa. Una vez en la suite, se sentó en el borde de la cama, temblando no de frío, sino de rabia y dolor. 15 años de su vida entregados a una mujer que lo había estado planeando matar. ¿Cuándo había comenzado todo? ¿Cuándo había dejado Lorena de amarlo
y había empezado a verlo solo como un obstáculo entre ella y una fortuna. Recordó el día que había conocido a Renato, 5 años atrás, un joven abogado brillante, recién graduado con honores, recomendado por contactos influyentes. Rodrigo lo había acogido como al hijo que nunca había tenido. Le había enseñado el negocio, le había confiado secretos empresariales, lo había convertido en su brazo derecho, y todo había sido una mentira, una actuación elaborada con un solo objetivo: destruirlo. Cuando Lorena regresó a la suite 1 hora después, Rodrigo fingía dormir profundamente. La sintió deslizarse en la cama con movimientos cautelosos, como si fuera la esposa preocupada que no quería despertar a su marido tras una noche de insomnio inocente. «Rodrigo», susurró ella, «¿estás despierto?» Él mantuvo los ojos cerrados, respirando de manera acompasada. Lorena suspiró y se acomodó en su lado de la cama, pero Rodrigo pudo sentir la tensión en su cuerpo, la energía nerviosa de quien acaba de planear un asesinato. Mientras las primeras luces del amanecer se filtraban por las cortinas, Rodrigo tomó una decisión que cambiaría todo. Iba a fingir que no sabía nada mientras reunía pruebas. Iba a darles cuerda suficiente para que se colgaran solos, y cuando tuviera todo lo necesario, no solo los destruiría legalmente, sino que se aseguraría de que pagaran por cada momento de traición. Pero primero, tenía que encontrar a Camila Rocha, la mujer que le había salvado la vida. Merecía saber que había hecho mucho más que evitar un accidente. Había expuesto una conspiración que había estado gestándose durante años. El sol se alzó sobre el resort de lujo, iluminando lo que parecía ser una pareja feliz, celebrando su aniversario. Pero bajo la superficie dorada del amanecer, se había declarado una guerra silenciosa que definiría el destino de todos los involucrados. Una semana había pasado desde aquella noche reveladora en el resort. Rodrigo había regresado a São Paulo, fingiendo ser el mismo hombre de siempre. Pero por dentro, se había convertido en un estratega, calculando cada movimiento. Había contratado discretamente a los mejores investigadores privados del país y había comenzado a documentar meticulosamente cada conversación, cada transferencia sospechosa, cada mirada cómplice entre Lorena y Renato. Pero había algo más que lo obsesionaba: encontrar a Camila Rocha. Camila despertó ese martes con el rugido familiar de su Volvo azul vibrando bajo ella. Había pasado la noche en un estacionamiento de camioneros en las afueras de Vitória da Conquista, y el amanecer la encontró preparando un café negro en su pequeña hornilla eléctrica. Su tráiler era pequeño pero acogedor: una cama individual, un mini refrigerador, algunos libros gastados, y la fotografía de Miguel que siempre la acompañaba en sus viajes. «Buenos días, mi amor», murmuró hacia la foto. Como hacía todas las mañanas desde hace 5 años, otra día en la carretera, mientras se preparaba para partir hacia su siguiente destino en Minas Gerais, notó movimiento inusual en el estacionamiento. 3 hombres vestidos de negro. Claramente no eran camioneros. Caminaban entre los vehículos con aire profesional y decidido. Sus trajes impecables y su postura militar contrastaban fuertemente con el ambiente rudo del lugar. Camila frunció el ceño. En 15 años de carretera, había desarrollado un instinto para detectar problemas, y esos hombres definitivamente no pintaban bien. Se aseguró de que su documentación estuviera en orden y verificó mentalmente que no hubiera nada irregular en su cargamento. Los pasos se detuvieron justo frente a su tráiler. Camila Rocha, la voz del hombre más alto, era educada pero firme. Tenía aspecto de militar retirado, con canas en las sienes y una cicatriz pequeña en la barbilla. «Depende de quién pregunte», respondió ella, bajando de la cabina del camión con movimientos cautelosos. Su mano se movió instintivamente hacia la llave inglesa que siempre guardaba en el cinturón. «Mi nombre es Capitán Torres, señora Rocha. Trabajo para el señor Rodrigo Ferraz». El hombre mostró una credencial profesional. Él le está muy agradecido por el consejo que le dio la semana pasada en el puesto de gasolina. Le salvó la vida. Literalmente. Camila parpadeó confundida. ¿Salvarle la vida? Solo le dije que no tomara una carretera peligrosa. Exactamente. Torres sonrió levemente. El señor Ferraz insiste en agradecerle personalmente. También quisiera retribuir su bondad de alguna manera. Ha estado buscándola toda la semana. No es necesario. Camila negó con la cabeza.
Solo hice lo que cualquier persona decente habría hecho. Eso es precisamente lo que lo impresionó, señora, intervino uno de los otros hombres. En su mundo, señora Rocha, ese tipo de bondad desinteresada es rara. Al lado del estacionamiento, un BMW en negro con vidrios polarizados aguardaba silenciosamente. Su motor funcionando con el ronroneo suave de la ingeniería alemana de precisión. Camila lo observó con una mezcla de curiosidad y aprensión. «¿Y si me niego?», preguntó ella directamente. «Entonces la dejaremos en paz y le pediremos disculpas por la molestia». Torres respondió con sinceridad. «Pero el señor Ferraz me pidió que le dijera que tiene información que podría interesarle. Información sobre accidentes en la Estrada do Canyon». El corazón de Camila se detuvo por un segundo. Esas palabras habían tocado la herida más profunda de su alma. Miguel, ¿qué podría saber ese empresario rico sobre la muerte de su esposo? «Está bien», dijo finalmente, «pero no voy a ningún lado sin saber exactamente qué quiere. El señor Ferraz explicará todo en persona. Señora, le doy mi palabra de que estará completamente segura». 20 minutos después, Camila se encontraba en el asiento trasero del BMW, sus manos trabajadoras contrastando fuertemente con el cuero italiano del interior. El aire acondicionado la hacía sentir como si estuviera en otro planeta. Lejos del calor sofocante y el olor a diésel que definían su mundo cotidiano, el viaje a la mansión de los Ferraz fue silencioso pero no incómodo. Torres ocasionalmente señalaba lugares de interés, tratando de relajar la evidente tensión de Camila. Ella observaba por la ventana cómo el paisaje urbano se volvía progresivamente más elegante. Casas más grandes, jardines más cuidados, calles más limpias. La mansión de los Ferraz era impresionante sin ser ostentosa. Arquitectura moderna con líneas limpias, grandes ventanales que permitían que la luz natural inundara los espacios, y jardines diseñados profesionalmente, que se extendían hasta donde alcanzaba la vista. Era el tipo de lugar que Camila había visto solo en revistas. Rodrigo la esperaba en la puerta principal, vestido casualmente con jeans y una camisa blanca, pero incluso su ropa casual probablemente costaba más que el salario mensual de Camila. Lo que la sorprendió fue la expresión en su rostro. No era la sonrisa condescendiente que esperaba de un millonario tratando de ayudar a los menos afortunados, sino algo mucho más profundo: dolor, gratitud y una determinación férrea que la hizo sentir que algo muy serio estaba ocurriendo. Camila se acercó a ella con pasos decididos. «Gracias por venir. Sé que esto debe parecer muy extraño. Definitivamente no es mi día típico», respondió ella con cautela. Estudiando su rostro, había algo familiar en sus ojos, algo que la tranquilizaba a pesar de las circunstancias. «Por favor, pase. Hay algo muy importante que necesita saber». La condujo a través de un vestíbulo elegante hacia una sala de estar amplia con ventanales que daban a un jardín espectacular. Pero lo que realmente capturó la atención de Camila fueron los documentos esparcidos sobre una mesa de centro de cristal, fotografías, papeles legales, transcripciones de conversaciones. «Siéntese, por favor». Rodrigo señaló un sofá cómodo. «¿Puedo ofrecerle algo de beber?» «Agua está bien». Camila se sentó en el borde del sofá, sin relajarse completamente. «¿Qué es todo esto?». Rodrigo se sentó frente a ella, sus manos entrelazadas, y por un momento pareció luchar con las palabras. Finalmente, respiró profundo y habló. «Camila, cuando usted me advirtió sobre la Estrada do Canyon, no solo me salvó de un accidente, me salvó de un asesinato». Las palabras cayeron en el silencio como piedras en un lago tranquilo. Camila lo miró fijamente, procesando lo que acababa de escuchar. «¿Un asesinato?», repitió lentamente. «Mi esposa Lorena y mi mano derecha, Renato Tavares, han estado planeando matarme». Rodrigo tomó algunos de los documentos de la mesa. «Lo descubrí esa misma noche en el resort. Tengo grabaciones, fotografías, pruebas de transferencias bancarias, todo». Camila se recostó en el sofá, sintiendo como si la hubieran golpeado. «Dios mío. Ellos esperaban que yo tomara esa carretera peligrosa, con la tormenta. Habría parecido un accidente perfecto. Lorena habría heredado todo, 500 millones de reales. Las empresas, las propiedades, todo. ¿Y usted qué va a hacer?». «Ya lo hice». Rodrigo señaló hacia la entrada de la sala. «Los arrestaron esta mañana, como si hubiera sido una señal.
Se escucharon voces en el vestíbulo. Camila se volteó y vio a 2 policías escoltando a una mujer rubia esposada, que reconoció inmediatamente. Lorena, la mujer arrogante del puesto de gasolina, pero ahora no había rastro de su anterior superioridad. Lloraba histéricamente mientras gritaba su inocencia. Detrás de ella, otro grupo de policías llevaba a un hombre joven y atractivo, también esposado. Debía ser Renato Tavares, a diferencia de Lorena. Él mantenía una expresión fría, calculadora, como si ya estuviera planeando su defensa legal. «Rodrigo, por favor», gritaba Lorena. «Esto es un malentendido terrible. Puedo explicarlo todo». Rodrigo no respondió. No se movió de su lugar junto a Camila. Su rostro era una máscara de mármol mientras veía desfilar 15 años de mentiras escoltados por la policía. Cuando el silencio regresó a la casa, Camila finalmente habló. «No puedo creer que yo tuviera algo que ver con esto. Usted tiene todo que ver con esto». Rodrigo se volteó hacia ella, y sus ojos brillaban con una gratitud profunda. Su honestidad, su instinto de proteger a extraños. «Usted es un ángel que apareció en el momento exacto». Camila se levantó y caminó hacia el ventanal, observando los jardines perfectamente cuidados. Pero su mente estaba en una carretera oscura, en una noche lluviosa 5 años atrás, en Miguel riéndose de algo que ella había dicho momentos antes del accidente. «Rodrigo», dijo lentamente, sin voltearse, «usted mencionó información sobre accidentes en la Estrada do Cañón». «Sí». La voz de él se tornó más seria. «Su esposo murió allí, ¿verdad?». Camila asintió, sin confiar en su voz. «Camila». Rodrigo se acercó a ella. «Hay algo más que necesita saber. Algo sobre su esposo, sobre esa carretera, y sobre conexiones que van mucho más atrás de lo que cualquiera de nosotros imaginaba». Camila se volteó lentamente, y cuando sus ojos se encontraron con los de Rodrigo, vio algo que la hizo temblar. Reconocimiento, como si él supiera exactamente quién era ella, más allá de ser la camionera que le había salvado la vida. En la pared detrás de Rodrigo, una fotografía antigua llamó su atención. Un hombre mayor, con el mismo rostro fuerte de Rodrigo pero con canas, sonreía junto a un niño que obviamente era Rodrigo de pequeño. El hombre de la fotografía era Eduardo Ferraz, el mismo hombre que había destruido a su familia 20 años atrás. El silencio en la elegante sala se volvió espeso como melaza. Camila se quedó paralizada frente a la fotografía, sus ojos fijos en el rostro de Eduardo Ferraz. El hombre que había sido la pesadilla de su infancia y la causa de la destrucción de su familia. Sus manos comenzaron a temblar ligeramente, y Rodrigo notó inmediatamente el cambio en su expresión. «¿Camila?», preguntó él, acercándose con cautela. «¿Se encuentra bien?». Ella no respondió de inmediato. Su mente había viajado 20 años atrás, a cuando tenía 15 años y el mundo aún tenía sentido. Facenda Santa Rosa, 2005. La propiedad de los Rocha se extendía por miles de hectáreas de tierra fértil en el interior de Bahía. Don Carlos Rocha, su padre, era un hombre trabajador y honesto que había heredado esas tierras de su abuelo y las había convertido en una de las haciendas más prósperas de la región. Camila recordaba las mañanas cabalgando junto a él, revisando el ganado, sintiendo el orgullo en su voz cuando hablaba de la tierra que algún día sería suya. «Mija», le había dicho una tarde mientras observaban el atardecer desde la terraza de la casa principal, «esta tierra ha sido de los Rocha por 3 generaciones. Es nuestra sangre, nuestro sudor, nuestro futuro». Pero Eduardo Ferraz tenía otros planes. Había llegado a la región como un empresario visionario, prometiendo desarrollo, empleos, progreso. Su socio, Armando Tavares, era un abogado hábil que conocía cada resquicio legal, cada manera de manipular contratos y documentos. Juntos formaban una dupla letal. Ferraz tenía la ambición y el dinero. Tavares tenía el conocimiento legal para hacer lo imposible posible. La estrategia había sido diabólicamente simple. Primero, crearon una empresa ficticia que supuestamente había comprado las tierras de los Rocha décadas atrás. Cuando el abuelo de Camila las había adquirido, los documentos eran falsificaciones perfectas, respaldadas por testimonios comprados y registros alterados en oficinas gubernamentales corruptas. Cuando la demanda llegó a los tribunales, don Carlos se encontró luchando contra un sistema que ya había sido comprado. Los jueces,
los oficiales de registro, incluso algunos de sus propios abogados, habían sido sobornados o amenazados. La batalla legal se extendió por 2 años, vaciando las arcas familiares y destruyendo lentamente el espíritu de su padre. «No entiendo, Camila», le había dicho don Carlos una noche, con los ojos enrojecidos por la falta de sueño y las lágrimas de frustración. «Toda mi vida he sido un hombre honesto. ¿Cómo es posible que estos documentos falsos tengan más peso que 3 generaciones de trabajo honrado?» La gota que derramó el vaso fue cuando Ferraz y Tavares no se conformaron con robar las tierras. Comenzaron una campaña de difamación, acusando a don Carlos de evasión fiscal, de maltrato animal, de cualquier cosa que pudiera justificar la confiscación de la propiedad. Los medios locales, también comprados, publicaron artículos venenosos que pintaban a la familia Rocha como criminales que habían estado estafando al gobierno durante décadas. El día que perdieron la apelación final, don Carlos se sentó en su estudio y escribió una carta a su hija de 17 años. «Mi querida Camila, cuando leas esto, ya no estaré aquí. No puedo vivir con la vergüenza de haber perdido todo lo que nuestros ancestros construyeron. Pero quiero que sepas que tú eres lo más valioso que dejo en este mundo. Eres fuerte, inteligente, y tienes un corazón puro que estos malditos nunca podrán tocar. Algún día, cuando tengas la fuerza, busca la verdad. Los documentos que prueban su fraude están escondidos en el granero viejo, bajo la tabla suelta del rincón izquierdo. Haz justicia por nuestra familia. Te amo más que a mi propia vida». Camila había encontrado el cuerpo de su padre colgando de una viga del granero, justo encima del lugar donde había escondido las pruebas de la conspiración. «Presente, Camila», la voz de Rodrigo la trajo de vuelta al presente. «Por favor, dígame qué está pasando». Ella se volteó lentamente, y cuando sus ojos se encontraron con los de él, Rodrigo vio una furia helada que lo hizo retroceder instintivamente. «Su padre», dijo ella con voz temblorosa pero controlada. «Eduardo Ferraz destruyó a mi familia, robó nuestras tierras, arruinó nuestro nombre y causó la muerte de mi padre». El rostro de Rodrigo palideció. «¿Qué? Mi verdadero nombre es Camila Rocha de la Facenda Santa Rosa». Las palabras salían como balas de su boca. Su padre y su socio Armando Tavares forjaron documentos, sobornaron jueces y nos robaron todo lo que teníamos. Mi padre se suicidó porque no pudo soportar la humillación. Rodrigo se dejó caer en una silla, como si las piernas no pudieran sostenerlo más. Dios mío, Tavares, Armando Tavares. ¿Lo conoce? Camila se acercó a él, sus ojos ardiendo con 20 años de dolor acumulado. Era el socio de mi padre en los años 90. Rodrigo se pasó las manos por el rostro, pero pensé que... Mi padre me dijo que habían terminado su sociedad por diferencias filosóficas. Nunca me dijo. Nunca le dijo que eran ladrones y asesinos. La voz de Camila cortaba como un cuchillo. No lo sabía. Rodrigo se levantó bruscamente. Jamás habría imaginado que mi padre fuera capaz de algo así. ¿Y cree que eso me consuela? Camila caminó hacia él, y por primera vez Rodrigo vio en sus ojos no a la mujer gentil que le había salvado la vida, sino a una guerrera forjada en el dolor. Durante 20 años he vivido con esta carga. Me convertí en camionera para sobrevivir, para esconderme, pero también para buscar cualquier rastro de los Ferraz. Camila, por favor, ¿sabe por qué realmente lo ayudé esa noche? Le gritó. No fue por bondad, fue porque algo en usted me recordó a mi padre antes de que su familia lo destruyera. Pensé que tal vez había una pizca de humanidad en los Ferraz. Rodrigo la miró fijamente, procesando cada palabra. De repente, muchas cosas comenzaron a tener sentido. La obsesión de Renato con los archivos antiguos de la empresa, sus preguntas aparentemente inocentes sobre los socios pasados de su padre, su interés particular en revisar las adquisiciones de tierras de los años 90. Renato, murmuró. Renato Tavares es hijo de Armando Tavares. Camila completó la frase. Y ahora entiendo por qué quería matarlo. No era solo por dinero, era por venganza. La revelación cayó sobre ambos como un rayo. Renato no era solo un empleado ambicioso que había seducido a la esposa de su jefe. Era el hijo del socio criminal de Eduardo Ferraz.
y había pasado años infiltrándose en la empresa para completar lo que su padre había comenzado, la destrucción total de los Ferraz. ¿Pero por qué?, preguntó Rodrigo. Si mi padre y su padre eran socios, porque su padre traicionó al mío también. Camila había encontrado algunos de los documentos ocultos años atrás. Cuando el escándalo de las tierras robadas se volvió demasiado grande, Eduardo Ferraz echó toda la culpa sobre Armando Tavares, lo dejó como chivo expiatorio y se quedó con todas las ganancias. Y Renato creció odiando a mi familia tanto como usted. La diferencia, dijo Camila con voz fría, es que yo nunca planeé asesinar inocentes. Rodrigo se acercó a la ventana, mirando hacia los jardines que habían sido construidos sobre las tragedias de tantas familias. ¿Miguel?, preguntó sin voltearse. ¿Su esposo también estaba involucrado en esto? Camila sintió como si le hubieran clavado un puñal en el corazón. Miguel era investigador privado. Había encontrado conexiones entre la muerte de mi padre y una red de corrupción que incluía tierras robadas por todo el estado. Estaba a punto de exponer todo cuando murió en la Estrada do Cañón. Rodrigo completó la frase. Que ahora sé que no fue un accidente. Se miraron en silencio por un largo momento. Dos personas unidas por el dolor, la traición y una sed de justicia que había estado creciendo durante décadas. Camila, dijo Rodrigo finalmente, yo no era parte de los crímenes de mi padre. Era un niño cuando todo eso pasó, y jamás supe la verdad, pero entiendo si me odia. Entiendo si quiere venganza. Camila estudió su rostro, buscando señales de mentira, de la misma crueldad que había visto en Eduardo Ferraz, pero lo que encontró fue dolor genuino, culpa por crímenes que no había cometido, y algo que no esperaba, un deseo sincero de hacer las cosas bien. ¿Qué propone?, preguntó ella finalmente. Que trabajemos juntos. Rodrigo se volteó hacia ella. Usted tiene las pruebas de los crímenes de mi padre. Yo tengo el poder y los recursos para reabrir los casos. Podemos no solo meter a Renato en prisión por conspiración para asesinato, sino también exponer toda la red de corrupción que destruyó a nuestras familias. ¿Y después qué? Después, Rodrigo la miró directamente a los ojos. Le devolvemos a usted y a todas las otras familias afectadas lo que les robaron, no solo las tierras, sino su dignidad, su justicia, su derecho a la verdad. Por primera vez en 20 años, Camila Rocha vio una posibilidad real de justicia. Y por primera vez desde aquella noche en el puesto de gasolina, Rodrigo Ferraz vio una oportunidad de redimir los pecados de su familia. La guerra contra el pasado había comenzado oficialmente. 3 semanas después del arresto de Lorena y Renato, la oficina de Rodrigo se había convertido en un centro de comando para una investigación que crecía día a día como una bola de nieve. Camila había traído las cajas de documentos que había estado guardando durante años, papeles amarillentos y fotografías que había rescatado del granero de su padre, antes de que los Ferraz demolieran la hacienda familiar. «Mira esto». Camila extendió una carpeta sobre el escritorio de caoba de Rodrigo. Miguel había encontrado un patrón. Cada vez que Renato venía a visitarte en los últimos 5 años, consultaba los archivos de adquisiciones de tierras de tu padre. Rodrigo estudió los documentos con una lupa, sus ojos recorriendo cada línea, cada firma falsificada. Es increíble. Mi padre guardó copias de todo, hasta de los sobornos. Levantó la vista hacia Camila, que se había convertido en su compañera de batalla más valiosa en estas semanas. ¿Por qué crees que guardaba evidencia de sus propios crímenes? Por la misma razón que todos los criminales lo hacen, respondió ella, vertiendo café en 2 tazas desde la cafetera que habían instalado en la oficina. Seguro, si alguien lo traicionaba, tendría con qué defenderse. El teléfono sonó, interrumpiendo sus pensamientos. Rodrigo contestó, y la voz del detective Silva, quien había estado liderando la investigación, sonaba tensa al otro lado de la línea. Señor Ferraz, necesitamos que venga a la estación, inmediatamente, y traiga a la señora Rocha. 1 hora después, Camila y Rodrigo se encontraban en una sala de interrogatorio gris, sentados frente al detective Silva y una mujer elegante que se presentó como la fiscal federal Andrade. «Tenemos un problema», comenzó Silva, abriendo una carpeta gruesa. «Renato Tavares ha estado hablando, y lo que nos ha dicho cambia todo lo que creíamos saber sobre este caso». La fiscal Andrade tomó la palabra.
Según el testimonio del señor Tavares, la muerte de Miguel Rocha no fue un accidente, fue un asesinato premeditado. Camila sintió como si le hubieran arrancado el aire de los pulmones. Aunque había sospechado, escucharlo oficialmente era como revivir el trauma una vez más. ¿Qué más dijo?, preguntó Rodrigo, tomando instintivamente la mano de Camila para darle apoyo. Que Miguel había descubierto algo que iba mucho más allá del robo de tierras. Silva consultó sus notas. Aparentemente, su esposo había encontrado evidencia de que Eduardo Ferraz y Armando Tavares no solo robaban propiedades rurales, tenían una red completa de lavado de dinero que incluía contratos gubernamentales fraudulentos, sobornos a funcionarios públicos y hasta vínculos con organizaciones criminales. Flashback. 5 años atrás, Miguel Rocha había sido un investigador privado meticuloso. El tipo de hombre que no dejaba cabos sueltos. Cuando Camila le había contado la historia de su familia y el robo de las tierras, él había tomado el caso como una cruzada personal. «Mi amor», le había dicho, «nadie tiene derecho a robar el legado de una familia. Vamos a encontrar la verdad». Durante meses, Miguel había seguido pistas, entrevistado testigos, revisado registros públicos. Poco a poco, había comenzado a descubrir que el caso de los Rocha no era único. Había por lo menos 15 familias más que habían perdido sus tierras de manera similar en los últimos 20 años, la noche de su muerte. Miguel había llamado a Camila desde su oficina, emocionado. «Cariño, encontré algo grande, muy grande. No puedo hablarte por teléfono, pero cuando llegue a casa, te voy a enseñar algo que va a cambiar todo». Esa fue la última vez que Camila escuchó su voz. Presente, Renato admitió que siguió a Miguel esa noche. Continuó la fiscal Andrade. Dice que solo iba a amenazarlo, a asustarlo para que dejara de investigar, pero Miguel se negó a entregar los documentos que había encontrado. ¿Y entonces qué pasó? La voz de Camila era apenas un susurro. Según Renato, hubo una lucha en el auto. Miguel perdió el control del vehículo y se salió de la carretera. Renato dice que fue un accidente, que él solo quería asustarlo. ¡Mentira! Camila se levantó bruscamente de su silla. Miguel jamás habría entregado esos documentos. Era demasiado honorable. Renato lo asesinó a sangre fría. Detective Silva asintió. Esa es nuestra opinión también, señora Rocha. Pero hay algo más que necesita saber. La fiscal abrió otra carpeta. Hemos estado investigando a Lorena Ferraz también y descubrimos algo interesante sobre cuándo comenzó realmente su relación con Renato Tavares. Rodrigo se tensó. ¿Qué descubrieron? ¿Que su matrimonio fue parte del plan desde el principio? Andrade deslizó fotografías sobre la mesa. Estas son de hace 6 años. 1 año antes de que usted contratara a Renato. Lorena y él ya se conocían. Las fotografías mostraban a Lorena y Renato en restaurantes caros, en hoteles de lujo, abrazándose íntimamente. En una de ellas, Renato le entregaba a Lorena un sobre grueso. Renato había estado estudiando a su familia durante años. «Señor Ferraz», explicó Silva, «conocía sus rutinas, sus debilidades, sus círculos sociales. Lorena fue reclutada para seducirlo y casarse con usted». Rodrigo se quedó mudo. 15 años de su vida habían sido una mentira orquestada. «¿Pero por qué esperar tanto?», preguntó Camila. «¿Por qué no matarlo inmediatamente después del matrimonio?». «Porque necesitaban tiempo para transferir activos sin levantar sospechas», respondió Andrade. «Y porque Renato quería estar completamente seguro de que había encontrado todos los documentos comprometedores de su padre, no podía arriesgarse a que salieran a la luz después de la muerte de Rodrigo». La fiscal se inclinó hacia adelante. «Hay algo más, señor Ferraz. Su padre no murió de un ataque cardíaco natural como todos pensaban». El silencio en la sala se volvió asfixiante. «¿Qué está diciendo?». La voz de Rodrigo temblaba. «Los resultados de la exhumación llegaron ayer. Eduardo Ferraz fue envenenado, pequeñas dosis de digitalis durante meses, simulando los síntomas de un ataque cardíaco. Renato mató a mi padre también, no directamente». Silva consultó sus notas. Según su confesión, fue Armando Tavares quien envenenó a Eduardo. Aparentemente, su padre había amenazado con confesar todos sus crímenes. Estaba sintiéndose culpable en sus últimos años y quería limpiar su conciencia. Camila sintió una mezcla extraña de satisfacción y horror. Así que Eduardo Ferraz también fue víctima al final. «La ironía es perfecta», murmuró Rodrigo.
Mi padre creó el monstruo que terminó matándolo. Detective Silva cerró su carpeta. Señora Rocha, necesitamos que nos entregue todos los documentos que Miguel había recopilado. Con el testimonio de Renato y esas pruebas, podemos desmantelar toda la red de corrupción. ¿Qué pasará con Renato y Lorena?, preguntó Rodrigo. Renato enfrenta cargos por asesinato, conspiración, lavado de dinero y fraude. Probablemente pasará el resto de su vida en prisión, respondió Andrade. Lorena, como cooperó con el testimonio, podría recibir una sentencia reducida por conspiración para asesinato, cuando salieron de la estación de policía. Camila y Rodrigo caminaron en silencio hacia el auto. El peso de todas las revelaciones los había dejado emocionalmente agotados. ¿Sabes qué es lo más retorcido de todo esto?, dijo Camila finalmente. ¿Qué? Que si Miguel no hubiera muerto, probablemente nunca me habría convertido en camionera. Nunca habría estado en esa carretera esa noche. Nunca te habría conocido. Se volteó hacia él. Su muerte nos unió, Rodrigo, de alguna manera perversa. Miguel nos está ayudando a hacer justicia desde la tumba. Rodrigo la miró, viendo en sus ojos no solo dolor, sino también una determinación férrea que lo inspiraba. ¿Qué hacemos ahora? Ahora. Camila sonrió por primera vez en semanas, pero no era una sonrisa feliz. Era la sonrisa de una guerrera que finalmente veía la victoria a su alcance. Ahora usamos todo lo que tenemos para asegurarnos de que las familias afectadas recuperen lo que les robaron, y nos aseguramos de que la verdad sobre nuestros seres queridos finalmente salga a la luz. Juntos, respondió ella. Y por primera vez desde que se habían conocido, Rodrigo vio en sus ojos algo más que dolor y determinación. Vio esperanza. La justicia estaba finalmente al alcance de sus manos. La noticia de los arrestos y las confesiones se había filtrado a los medios, como tinta en papel blanco, en menos de 48 horas. El caso Ferraz Tavares era el escándalo más grande que había sacudido al estado de São Paulo en décadas. Los titulares gritaban desde todos los kioscos: heredero millonario escapa de complot asesino, red de corrupción de 20 años expuesta, la venganza que se volvió justicia. Pero Renato Tavares no era el tipo de hombre que se rendiría sin luchar. En su celda de la prisión estatal, Renato había pasado las últimas noches diseñando lo que él consideraba su obra maestra, una estrategia de contraataque que no solo lo liberaría, sino que destruiría a todos los que habían osado cruzarse en su camino. Había subestimado la determinación de Camila y la influencia de Rodrigo, pero no cometería el mismo error 2 veces. Su primer movimiento fue solicitar una reunión con su abogado defensor, el renombrado Dr. Mauricio Leal, un hombre que había construido su reputación defendiendo casos imposibles y que cobraba fortunas por hacer desaparecer evidencias comprometedoras. Dr. Leal, Renato se sentó frente al abogado en la sala de visitas, con las esposas tintineando suavemente contra la mesa metálica. Necesito que entienda algo muy importante. Yo no soy el villano de esta historia. Leal, un hombre de 60 años con cabello plateado y trajes que costaban más que el salario anual de un profesor, lo estudió con ojos calculadores. Explíqueme. Todo lo que he hecho ha sido en nombre de la justicia. Renato se inclinó hacia adelante, y su voz tomó el tono persuasivo que había perfeccionado durante años de manipulación. Mi padre fue traicionado por Eduardo Ferraz. Perdimos todo. Mi familia se destruyó. ¿No tenía derecho a buscar reparación? Asesinato no es reparación, señor Tavares. Asesinato. Renato rió amargamente. Miguel Rocha murió en un accidente durante una discusión, y en cuanto a Rodrigo Ferraz, nunca lo toqué. El plan del accidente en la carretera nunca se ejecutó. Leal tomó notas meticulosamente. Había defendido psicópatas antes, y sabía que Renato estaba mintiendo, pero también sabía que las mentiras bien construidas podían sembrar suficiente duda razonable para evitar una condena por asesinato. Y la señora Lorena, una mujer enamorada que fue manipulada por mi dolor y mi necesidad de justicia. Renato había ensayado esta línea durante días. Ella nunca habría lastimado a nadie por dinero, solo quería ayudarme a recuperar lo que mi familia había perdido. Mientras tanto, en las oficinas de Ferraz Construcciones, Rodrigo se enfrentaba a una crisis diferente pero igualmente peligrosa. Los accionistas estaban en pánico. Los contratos gubernamentales estaban siendo revisados, y 3 de sus vicepresidentes más importantes habían renunciado en los últimos días. Rodrigo,
Su director financiero, Carlos Mendoza, entró a la oficina con una pila de documentos. Tenemos problemas serios. Los bancos están congelando líneas de crédito. La bolsa de valores ha suspendido las acciones de la empresa. Y hay rumores de que el gobierno va a cancelar el contrato del metro. Rodrigo levantó la vista de los informes que había estado revisando con Camila. Ella había estado prácticamente viviendo en la oficina, ayudándolo a navegar la crisis mientras organizaban las evidencias para los fiscales. ¿Cuánto tiempo tenemos antes de que esto se vuelva irreversible?, preguntó Rodrigo. Días, tal vez una semana, respondió Mendoza honestamente. A menos que podamos demostrar públicamente que la empresa actual no tiene nada que ver con los crímenes del pasado. Camila se levantó de su escritorio temporal. ¿Qué sugieres? ¿Una conferencia de prensa? Transparencia total. Mostrar que estamos cooperando completamente con las autoridades y que estamos tomando medidas para compensar a las víctimas. Rodrigo negó con la cabeza. No podemos arriesgarnos a decir algo que comprometa la investigación legal. Entonces la empresa se va a hundir. Mendoza no se anduvo con rodeos. Y con ella, los empleos de 3,000 personas. Esa noche, Camila encontró a Rodrigo en su oficina, sentado frente a los ventanales que daban a la ciudad iluminada. No había tocado la cena que le había traído su asistente, y se veía agotado por el peso de todas las responsabilidades. ¿No vas a comer?, preguntó ella, acercándose con 2 tazas de café. No tengo apetito, respondió él sin voltearse. Estoy pensando en todas esas familias que van a perder sus empleos por culpa de los crímenes de mi padre. No es tu culpa, Rodrigo. ¿No? Se volteó hacia ella, y Camila vio en sus ojos una culpa que le recordó dolorosamente a su propio padre en sus últimos días. Esta empresa se construyó con dinero robado. Cada edificio, cada contrato, cada éxito, todo está contaminado. Camila se sentó en la silla frente a él. ¿Sabes cuál es la diferencia entre tú y tu padre? ¿Cuál? ¿Que tú quieres hacer las cosas bien? ¿Tu padre sabía que estaba robando y no le importó? Tú te estás matando de culpa por algo que ni siquiera sabías que había pasado. ¿Pero qué hago con esa culpa? ¿Cómo vivo sabiendo que mi privilegio, mi educación, mi vida entera se construyó sobre el sufrimiento de familias como la tuya? Camila extendió su mano y tomó la de él. Era la primera vez que se tocaban de manera íntima desde que habían descubierto su conexión familiar, y ambos sintieron una corriente eléctrica que ninguno de los dos esperaba. «Usas ese privilegio para hacer justicia», dijo ella suavemente. «Usas tu poder para ayudar a las víctimas. Transformas esa culpa en acción. Y si no es suficiente, entonces por lo menos habríamos intentado». Sus ojos se encontraron, y por un momento, el mundo exterior desapareció. 20 años de dolor, semanas de revelaciones traumáticas, días de crisis empresarial. Todo se desvaneció, y lo único que existía era la conexión profunda entre 2 almas que habían encontrado en el otro, no solo un aliado, sino algo mucho más peligroso e inesperado. El momento se rompió cuando el teléfono de Rodrigo sonó estridentemente. «Señor Ferraz», era la voz tensa del detective Silva. «Necesito informarle que Renato Tavares ha escapado». «¿Qué?». Rodrigo se levantó bruscamente. Durante el traslado al tribunal esta mañana, aparentemente tenía cómplices esperándolo. 3 guardias resultaron heridos, pero sobrevivirán. Camila sintió como si una corriente de hielo le recorriera la espalda. ¿Están seguros de que escapó? Completamente. Y señor Ferraz, hay razones para creer que usted y la señora Rocha podrían estar en peligro. Renato dejó un mensaje. ¿Qué tipo de mensaje? Dijo que si no podía tener justicia, se aseguraría de que nadie más la tuviera tampoco. Rodrigo miró a Camila, viendo en sus ojos el mismo miedo que él sentía. Habían subestimado la desesperación de un hombre que no tenía nada que perder. Detective Silva, ¿qué recomiendan? Protección policial las 24 horas. No salgan solos, no vayan a lugares predecibles y manténganse en contacto constante con nosotros. Cuando colgó el teléfono, Rodrigo se volteó hacia Camila. ¿Te arrepientes de haberte involucrado en esto? Ella se levantó y caminó hacia él, deteniéndose apenas a unos centímetros de distancia. Rodrigo, he esperado 20 años por la oportunidad de hacer justicia por mi familia. Un psicópata fugitivo no me va a detener ahora, pero podría lastimarte. Podría lastimarnos a ambos, lo corrigió ella. Pero también podríamos detenerlo juntos. ¿Qué propones?
Una sonrisa peligrosa cruzó el rostro de Camila. Que dejemos de ser las víctimas y nos convirtamos en los cazadores. Estás sugiriendo que usémonos como carnada. Estoy sugiriendo que Renato ha cometido un error fatal. Ahora sabemos que va a venir por nosotros. Eso nos da la ventaja. Rodrigo la estudió, viendo en ella no solo a la mujer gentil que le había salvado la vida, sino a la guerrera implacable que había sobrevivido a 20 años de pérdida y dolor. En ese momento, se dio cuenta de que se estaba enamorando de ella, precisamente cuando ambos podrían estar corriendo hacia su muerte. «¿Juntos?», preguntó él. «Juntos», respondió ella, y esta vez, cuando sus manos se tocaron, ninguno de los dos se apartó. La guerra final contra Renato Tavares estaba a punto de comenzar. El Tribunal de Justicia Federal de São Paulo nunca había visto una audiencia como esta. Las gradas estaban completamente llenas. Los periodistas luchaban por las mejores posiciones, y fuera del edificio, manifestantes sostenían carteles exigiendo justicia para las familias afectadas. El caso que había comenzado como un simple intento de asesinato se había convertido en el escándalo de corrupción más grande de la década. La jueza federal Carmen Medeiros, una mujer de 50 años conocida por su integridad inquebrantable, golpeó su martillo pidiendo orden. Esta audiencia está convocada para escuchar los testimonios en el caso del Estado contra Renato Tavares y Lorena Ferraz. Aunque Renato había escapado, su juicio continuaba en ausencia, y las pruebas contra él se presentarían públicamente por primera vez. Lorena, por su parte, había aceptado testificar a cambio de una reducción de sentencia, una decisión que su abogado consideraba la única manera de evitar cadena perpetua. Camila estaba sentada en la primera fila, vestida con un traje sobrio que Rodrigo había insistido en comprarle. A su lado, él llevaba un traje negro que lo hacía ver más como un doliente que como un empresario exitoso. Ambos estaban rodeados por un equipo de seguridad discreto pero visible. El Estado llama a su primer testigo, anunció el fiscal federal Antonio Ramos, un hombre corpulento que había construido su carrera procesando casos de corrupción gubernamental. Doña Esperanza Morales, viuda de Roberto Morales, expropietario de la hacienda Los Álamos. Una mujer mayor se acercó al estrado con pasos temblorosos. Sus manos arrugadas temblaban mientras juraba decir la verdad, y cuando comenzó a hablar, su voz cargada de dolor llenó el silencio del tribunal. Mi esposo Roberto trabajó esa tierra durante 30 años. Comenzó doña Esperanza, limpiándose las lágrimas con un pañuelo gastado. Era tierra de su abuelo, de su bisabuelo, hasta que llegaron esos hombres con sus papeles falsos y sus amenazas. ¿Recuerda usted los nombres de esos hombres?, preguntó el fiscal Ramos. Eduardo Ferraz y Armando Tavares, respondió ella sin dudar. Los nombres que me quitaron el sueño durante 15 años. El testimonio de doña Esperanza fue devastador. Con voz quebrada pero firme, relató cómo habían llegado los abogados con documentos falsificados, cómo habían sobornado a los jueces locales, cómo su esposo había muerto de un infarto cuando perdieron la última apelación. ¿Y qué pasó con ustedes después de perder la propiedad?, continuó el fiscal. Nos convertimos en empleados en nuestra propia tierra, respondió ella con amargura. Eduardo Ferraz nos ofreció trabajo como cuidadores de la propiedad que nos había robado. Mi Roberto, que era demasiado orgulloso para aceptar, prefirió irse a la ciudad a buscar trabajo. Murió limpiando oficinas para poder alimentar a nuestros nietos. Durante las siguientes 4 horas, desfilaron por el estrado una docena de testimonios similares: familias destruidas, patrimonios robados, vidas arruinadas. Cada historia era una puñalada al corazón, y Rodrigo sintió cómo el peso de los crímenes de su padre se asentaba sobre sus hombros como una losa de concreto. Cuando llegó el turno de Camila, el silencio en el tribunal se volvió absoluto. Se acercó al estrado con la dignidad de una reina, y cuando juró decir la verdad, su voz resonó clara y fuerte. Mi nombre es Camila Rocha, y soy la hija de Carlos Rocha, dueño original de la Fazenda Santa Rosa. Rodrigo la observó desde su asiento, sintiendo una mezcla de orgullo y dolor al ver a la mujer que amaba exponer públicamente las heridas más profundas de su alma. Señora Rocha, comenzó el fiscal Ramos, ¿puede contarnos qué pasó con su familia? Camila respiró profundo y comenzó a relatar la historia que había mantenido guardada durante 20 años. Habló de su padre, un hombre honrado que había creído en la justicia hasta el final. Describió los documentos falsificados, los jueces comprados,
la campaña de difamación que había destruido el buen nombre de su familia. ¿Y cómo murió su padre?, preguntó el fiscal con voz suave. Se suicidó, respondió Camila, y un murmullo recorrió el tribunal. No pudo soportar la humillación de haber perdido el legado de 3 generaciones por culpa de la corrupción. ¿Y usted qué hizo después? Sobreviví, dijo ella simplemente. Cambié mi identidad, me convertí en camionera y pasé los últimos 20 años buscando justicia para mi familia. El fiscal Ramos se acercó al estrado. Señora Rocha, ¿reconoce usted al acusado Rodrigo Ferraz? Sí. Camila volteó hacia Rodrigo y sus ojos se encontraron. Lo conocí hace 2 meses en un puesto de gasolina, cuando le salvé la vida sin saber quién era. ¿Y qué sintió cuando descubrió que era el hijo del hombre que había destruido a su familia? Camila guardó silencio por un momento largo, y cuando habló, su voz temblaba ligeramente. Odio, furia, deseos de venganza. Hizo una pausa, pero después conocí al hombre que es realmente. Y me di cuenta de que Rodrigo Ferraz es tan víctima de los crímenes de su padre como lo fui yo. El murmullo en el tribunal se intensificó, y la jueza Medeiros tuvo que pedir orden. ¿Está usted diciendo que perdona al hijo del hombre que destruyó a su familia? Estoy diciendo, Camila se enderezó en su asiento, que Rodrigo Ferraz ha dedicado las últimas semanas de su vida a reparar los daños que su padre causó. Ha arriesgado su empresa, su fortuna, incluso su vida para asegurarse de que las familias afectadas reciban justicia. Eso requiere más coraje del que yo tuve durante 20 años, cuando terminó su testimonio. Camila regresó a su asiento, y Rodrigo le tomó la mano sin importarle que todo el tribunal los estuviera observando. El momento más dramático llegó cuando Lorena fue llamada a testificar, vestida con un traje gris conservador, muy diferente de los atuendos de diseñador que solía usar. Se acercó al estrado con pasos vacilantes. Sus ojos estaban hinchados por el llanto y había perdido el aire de superioridad que la había caracterizado. Señora Ferraz, comenzó el fiscal, ¿conocía usted los planes de Renato Tavares para asesinar a su esposo? Sí, respondió Lorena con voz apenas audible. ¿Y participó usted voluntariamente en esos planes? Lorena cerró los ojos, y las lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas. Sí. ¿Por qué? Porque Lorena se quebró completamente. Porque Renato me había convencido de que Rodrigo era como su padre. Me había llenado la cabeza con historias sobre cómo los Ferraz habían destruido a su familia, cómo se habían enriquecido con el sufrimiento de otros. Me hizo creer que matándolo estábamos haciendo justicia. Pero usted sabía que su esposo no tenía conocimiento de los crímenes de su padre. Lo supe después. Lorena sollozó. Cuando vi cómo reaccionó al descubrir la verdad, cuando vi cómo se dedicó a ayudar a las víctimas, me di cuenta de que había sido una idiota. Renato me había manipulado usando mi propia ambición y mi resentimiento. ¿Resentimiento por qué? Porque Rodrigo nunca me amó realmente, admitió ella con voz rota. Nuestro matrimonio era cómodo, exitoso, pero vacío, y cuando Renato apareció, me hizo sentir deseada, especial. Me prometió una vida llena de pasión y aventura. El abogado de Lorena se levantó. Su señoría, mi cliente claramente fue víctima de manipulación psicológica por parte de un sociópata, pero el daño ya estaba hecho. Lorena había admitido públicamente su participación en el complot, y aunque sus lágrimas parecían genuinas, era difícil ignorar que había estado dispuesta a asesinar al hombre que había sido su esposo durante 15 años. Cuando el tribunal se suspendió para el receso, Camila y Rodrigo salieron al pasillo para respirar aire fresco. Los periodistas los acosaron inmediatamente, pero los guardias de seguridad los mantuvieron a distancia. ¿Cómo te sientes?, preguntó Rodrigo. Extrañamente liberada, respondió Camila. Durante 20 años guardé esa historia como un secreto venenoso. Haberla contado públicamente se siente como si finalmente pudiera respirar. ¿Y qué sientes por Lorena? Camila lo pensó por un momento. Lástima y un poco de comprensión. Renato es muy persuasivo cuando quiere serlo. Si hubiera sido más vulnerable, más desesperada, tal vez yo también habría caído en sus manipulaciones. ¿Crees que dice la verdad? ¿Que realmente se arrepiente? Creo que se arrepiente de haber sido descubierta, respondió Camila honestamente. Pero también creo que nunca entendió realmente lo que estaba haciendo. Para ella, tú eras solo un obstáculo entre ella y una vida más emocionante.
Rodrigo asintió. Sintiendo una extraña mezcla de tristeza y alivio, su matrimonio había sido una mentira, pero al menos ahora conocía la verdad completa. ¿Sabes qué es lo más irónico de todo esto?, dijo él. ¿Qué? Que tuvieron que tratar de matarme para que pudiera encontrar el amor verdadero. Camila se volteó hacia él, sorprendida por la intensidad en su voz. Rodrigo, te amo. Camila, dijo él simplemente. Sé que es complicado. Sé que nuestras familias tienen una historia terrible, pero te amo. Por primera vez en semanas, Camila sonrió genuinamente. Yo también te amo. Y tal vez eso sea lo único que realmente importa. En ese momento, mientras se abrazaban en el pasillo del tribunal, ambos supieron que sin importar lo que pasara con Renato, habían encontrado algo que valía más que cualquier venganza: la posibilidad de un futuro construido sobre amor y perdón. 3 días después del testimonio en el tribunal, Camila despertó con una sensación extraña en el pecho. Había estado durmiendo en la habitación de huéspedes de la mansión de Rodrigo, bajo protección policial constante, pero esa mañana algo en el aire se sentía diferente, más denso, más peligroso. «¡Rodrigo!», gritó hacia el pasillo, pero no obtuvo respuesta. Se vistió rápidamente y bajó a la cocina, donde encontró una nota sobre la mesa del desayuno escrita con la letra familiar de Rodrigo. «Camila, tuve que salir temprano para una junta con los abogados. Los guardias están afuera. Regreso antes del mediodía. Te amo. R». Pero cuando Camila miró por la ventana, no vio ningún auto de policía en la entrada. El corazón le comenzó a latir más rápido. Su teléfono sonó, y el número desconocido en la pantalla la hizo dudar antes de contestar. «¿Hola? Hola, Camila». La voz de Renato Tavares sonaba calmada, casi amigable. «¿Qué tal te está yendo en tu nueva vida de princesa?». Camila sintió como si le hubieran echado agua helada por la espalda. «¿Dónde estás?». «Más cerca de lo que imaginas», respondió él con una risa fría. «Y tengo algo que te pertenece». «¿Qué quieres, Renato?». «Justicia, Camila, la misma que tú has estado buscando durante 20 años. ¿No te parece irónico que ahora estemos del mismo lado?». «Nunca estaremos del mismo lado. Tú eres un asesino, y tú eres la hija de un hombre que murió por mi culpa». Renato hizo una pausa dramática. «Pero también eres la mujer que se está acostando con el hijo del hombre que destruyó a tu familia. ¿Cómo se siente traicionar la memoria de tu padre? Camila, vete al infierno. Tal vez lo haga. Pero primero, tengo una cita pendiente contigo y con tu querido Rodrigo, en la Estrada do Canyon, donde todo comenzó». La línea se cortó. Camila corrió hacia la entrada principal, pero cuando abrió la puerta, encontró a los 2 guardias de seguridad inconscientes en el suelo. Ambos respiraban, pero habían sido drogados con algo potente. Su auto también había desaparecido. Con manos temblorosas, marcó el número de Rodrigo, pero fue directo al buzón de voz. Luego intentó con el detective Silva. «Silva, detective, Renato me llamó. Tiene a Rodrigo». «¿Qué? ¿Dónde está usted, señora Rocha?» «En la mansión de los Ferraz. Los guardias están inconscientes. Renato dijo que nos quiere ver en la Estrada do Canyon». «No se mueva de ahí. Vamos para allá inmediatamente». «No, no hay tiempo. Si no voy, va a matar a Rodrigo». «Señora Rocha, escúcheme bien. No vaya a esa carretera. Es exactamente lo que él quiere». Pero Camila ya había colgado. Corrió al garaje y encontró las llaves de la motocicleta Yamaha que Rodrigo usaba para relajarse los fines de semana. En 15 minutos estaba en la carretera, dirigiéndose hacia el lugar donde había muerto Miguel, donde todo este pesadilla había comenzado. La Estrada do Canyon se extendía ante ella como una serpiente negra entre las montañas. Era media mañana, pero las nubes bajas hacían que pareciera estar anocheciendo. Camila conocía cada curva, cada desnivel peligroso de esa carretera maldita, y mientras aceleraba la motocicleta, los recuerdos de Miguel se agolparon en su mente. A medio camino del cañón, vio el BMW plateado de Rodrigo estacionado en un mirador que daba al abismo. Su corazón se aceleró, pero no vio señales de vida. Detuvo la motocicleta a unos 50 metros de distancia y se acercó a pie, manteniéndose en las sombras de los árboles que bordeaban la carretera. Cuando llegó lo suficientemente cerca, pudo ver a Rodrigo atado al asiento del conductor, consciente pero amordazado. Sus ojos se encontraron, y ella vio en ellos una mezcla de alivio y terror.
Muy bien, Camila. La voz de Renato resonó desde algún lugar entre los árboles. Sabía que vendrías. El amor verdadero siempre triunfa, ¿no es cierto? Déjalo ir, Renato, gritó ella hacia las sombras. Tu problema es conmigo. Oh, mi problema es con toda la familia Ferraz. Renato emergió de entre los árboles, con una pistola en la mano derecha y un detonador en la izquierda. Pero tienes razón en parte. También es contigo. Camila pudo ver ahora que había explosivos conectados al auto de Rodrigo. Renato había planificado esto meticulosamente. ¿Por qué, Renato? ¿Por qué no pudiste simplemente tomar el dinero y desaparecer? ¿Por qué? Renato se acercó más, y Camila pudo ver que había algo quebrado en sus ojos, algo que iba más allá de la simple ambición. Porque mi padre murió en una celda de prisión, Camila, mientras Eduardo Ferraz vivía como un rey en su mansión. Mi padre se pudrió en una celda, pagando por crímenes que ambos habían cometido. Pero Eduardo está muerto. Ya te vengaste de él. Eduardo murió en su cama, rodeado de lujo. Renato gritó, perdiendo por primera vez la compostura fría que había mantenido. Mi padre murió solo, odiado, destruido. No es suficiente. Y matarnos va a cambiar eso. Va a completar el círculo. Renato sonrió, pero era una sonrisa sin humor. La hija de Carlos Rocha y el hijo de Eduardo Ferraz, muriendo juntos en el mismo lugar donde murió Miguel. Hay una simetría poética en eso, ¿no te parece? Camila se dio cuenta de que Renato estaba completamente loco. El plan original de robar dinero había evolucionado hacia algo mucho más oscuro, una obsesión con destruir completamente a todas las familias involucradas en el escándalo original. Renato, dijo ella con voz calmada, ¿sabes lo que realmente le pasó a tu padre en prisión? Murió por culpa de Eduardo Ferraz. No. Camila había estado investigando durante semanas. Tu padre se suicidó. Renato, como el mío, no pudo vivir con la culpa de lo que había hecho. La expresión de Renato cambió. Mentira. Tengo los registros médicos. Tu padre se ahorcó en su celda después de escribir una confesión completa de todos sus crímenes, incluyendo el asesinato de 3 personas que se habían opuesto a sus robos de tierras. Estás mintiendo. ¿Por qué mentiría en un momento como este? Camila dio un paso hacia él. Tu padre no era una víctima, Renato. Era un asesino, igual que tú. El detonador tembló en la mano de Renato. Él me dijo que Eduardo lo había traicionado. Eduardo lo traicionó. Eso es cierto. Pero tu padre había matado gente, Renato. Gente inocente que solo quería proteger sus tierras. No, incluyendo al hermano de Miguel. Camila jugó su última carta. Fue tu padre quien mató a Roberto Rocha, el tío de Miguel. Por eso Miguel estaba investigando, no solo por mi familia, sino por la suya también. Renato se quedó paralizado. Roberto Rocha era el hermano de Miguel, y cuando Miguel se acercó demasiado a la verdad, tú lo mataste. Igual que tu padre había matado a su hermano 20 años antes. La pistola comenzó a temblar en la mano de Renato. Yo no sabía. ¿Ahora entiendes? Camila se acercó un paso más. No estás vengando a tu padre. Estás continuando su legado de muerte y destrucción. No. Renato levantó la pistola hacia ella. Vas a pagar por lo que tu familia le hizo a la mía. Mi familia nunca le hizo nada a la tuya, respondió Camila con calma. Pero si me matas te conviertes en exactamente el mismo monstruo que tu padre. En ese momento, el sonido de sirenas comenzó a escucharse en la distancia. El detective Silva había seguido el rastro de la motocicleta de Camila. Es demasiado tarde, gritó Renato presionando el detonador, pero nada pasó. Camila sonrió. ¿Sabes cuál es la ventaja de ser camionera durante 15 años? Aprendes mucho sobre motores y explosivos. Mientras Renato había estado hablando, ella había notado que los cables del detonador habían sido cortados. Rodrigo, incluso atado, había logrado dañar la conexión con sus pies. Renato se volteó hacia el auto en pánico, y Camila aprovechó la distracción para saltar sobre él. La pistola se disparó hacia el aire mientras luchaban, pero Camila tenía la ventaja. Conocía esa carretera, ese terreno, y tenía la fuerza desesperada de alguien que ha perdido demasiado para perder algo más. Cuando los autos de policía llegaron al mirador, encontraron a Renato Tavares inconsciente en el suelo, con Camila sentada sobre él y Rodrigo libre de sus ataduras, abrazándola como si no fuera a soltarla nunca. ¿Están bien?
preguntó el detective Silva, corriendo hacia ellos con la pistola desenfundada. «Estamos bien», respondió Rodrigo, su voz entrecortada por la emoción. «Está terminado». Camila miró hacia el abismo donde Miguel había muerto 5 años atrás. «Sí», murmuró. «Finalmente está terminado». 6 meses después del enfrentamiento en la Estrada do Cañón, el Tribunal Federal de São Paulo estaba una vez más abarrotado de gente. Pero esta vez, la atmósfera era diferente. En lugar de la tensión y el dolor que habían caracterizado los testimonios anteriores, había una sensación de cierre, de justicia finalmente servida. Renato Tavares estaba sentado en el banquillo de los acusados, esposado y vestido con el uniforme naranja de la prisión. Su aspecto había cambiado dramáticamente durante los meses en custodia. Había perdido peso, su cabello estaba desaliñado, y sus ojos tenían la mirada vacía de alguien que había perdido toda esperanza. La arrogancia que había mostrado durante años había sido reemplazada por una resignación que daba lástima. «El jurado ha llegado a un veredicto», anunció la jueza Medeiros, y el silencio en el tribunal se volvió absoluto. Camila y Rodrigo estaban sentados en la primera fila, sus manos entrelazadas. Junto a ellos se encontraban doña Esperanza y otras víctimas de la red de corrupción, todos esperando el momento que habían anhelado durante décadas. «En el caso del Estado contra Renato Tavares», comenzó el presidente del jurado, un hombre mayor de aspecto severo. «En el cargo de asesinato en primer grado de Miguel Rocha, encontramos al acusado culpable». Un suspiro colectivo de alivio recorrió el tribunal. «En el cargo de conspiración para cometer asesinato contra Rodrigo Ferraz, encontramos al acusado culpable. En los cargos de fraude, lavado de dinero y corrupción, encontramos al acusado culpable en todos los cargos». La jueza Medeiros golpeó su martillo. «Renato Tavares, se le condena a 3 cadenas perpetuas consecutivas sin posibilidad de libertad condicional, más 60 años adicionales por los cargos de corrupción y fraude». Renato no mostró ninguna emoción al escuchar la sentencia. Simplemente cerró los ojos y dejó que los oficiales se lo llevaran. Cuando pasó junto a Camila y Rodrigo, se detuvo por un momento. «Lo siento», murmuró, tan bajo que apenas pudieron escucharlo. «Por todo». Camila lo miró fijamente. «Yo también», respondió con voz suave. «Lamento que hayas elegido la venganza en lugar del perdón». Cuando Renato desapareció por la puerta del tribunal, Camila sintió como si un peso enorme hubiera sido finalmente levantado de sus hombros. La sentencia de Lorena había sido anunciada la semana anterior: 12 años de prisión por conspiración para cometer asesinato, con posibilidad de libertad condicional en 8 años debido a su cooperación con las autoridades. Había mostrado genuino remordimiento durante todo el proceso, y su testimonio había sido crucial para asegurar la condena de Renato. Pero el verdadero evento del día no era la sentencia, sino lo que vendría después. 1 hora más tarde, en los terrenos de lo que había sido la Fazenda Santa Rosa, se había reunido una multitud diferente. Familias enteras, niños corriendo entre las piernas de sus padres, periodistas documentando un momento histórico, y funcionarios gubernamentales preparándose para la ceremonia más importante del año. El gobernador del estado de Bahía, Juan Carlos Méndez, se acercó al podio provisional que había sido instalado bajo un toldo blanco. A su lado, una mesa larga estaba cubierta de documentos oficiales, cada uno representando la devolución de tierras robadas a sus legítimos propietarios. «Hoy», comenzó el gobernador con voz solemne, «corregimos una injusticia que ha persistido durante demasiado tiempo. Hoy, devolvemos no solo tierras, sino dignidad y esperanza a las familias que fueron víctimas de la corrupción». Camila estaba de pie junto a Rodrigo en primera fila, vestida con un vestido blanco simple que la hacía verse radiante bajo el sol de la tarde. En sus manos sostenía el documento original de propiedad de la Fazenda Santa Rosa, el mismo que su bisabuelo había firmado más de un siglo atrás. «La primera restitución», continuó el gobernador, «es para Camila Rocha, heredera legítima de la Fazenda Santa Rosa, cuya familia sufrió una de las traiciones más crueles documentadas en nuestros archivos». Camila se acercó al podio con pasos firmes pero emocionados. El gobernador le entregó el nuevo título de propiedad, oficialmente restaurando los derechos que le habían sido robados 20 años atrás. «Doña Camila», dijo el gobernador, «¿tiene algo que decir?». Camila tomó el micrófono, y su voz se escuchó clara y fuerte por todo el terreno. «Durante 20 años,
Soñé con este momento. Soñé con el día en que la justicia prevalecería y mi familia sería vindicada. Hizo una pausa, buscando las palabras correctas. Pero ahora que está aquí, me doy cuenta de que la verdadera victoria no es recuperar esta tierra. La verdadera victoria es que todas estas familias, gesticuló hacia la multitud, van a poder reconstruir sus vidas y sus sueños. Los aplausos fueron ensordecedores, y quiero agradecer especialmente, continuó Camila, volteando hacia Rodrigo, al hombre que arriesgó todo para asegurarse de que esta justicia fuera posible. Rodrigo Ferraz podría haber elegido proteger el legado de su padre y mantener el status quo. En lugar de eso, eligió la verdad, sin importar el costo personal. Rodrigo se acercó al podio, y cuando Camila le pasó el micrófono, él la abrazó ante la multitud antes de hablar. Mi padre cometió crímenes terribles, comenzó Rodrigo, su voz cargada de emoción. Crímenes que mancharon no solo su memoria, sino también la empresa que construyó. Durante meses luché con la culpa y la vergüenza de ser su hijo. Pero Camila me enseñó algo fundamental. No somos responsables de los pecados de nuestros padres, pero sí somos responsables de nuestras propias acciones. Hoy, elijo hacer todo lo que esté en mi poder para reparar el daño que mi padre causó. Rodrigo hizo una pausa y sacó un documento de su chaqueta. Por eso he decidido disolver Ferraz Construcciones y crear una nueva empresa, Fundación Justicia y Reparación. Esta fundación utilizará todos los activos de la empresa anterior para continuar identificando y compensando a víctimas de corrupción, no solo en nuestro estado, sino en todo Brasil. La multitud estalló en aplausos nuevamente. Además, continuó Rodrigo, quiero anunciar que Camila Rocha ha aceptado ser la directora ejecutiva de esta fundación. Ella conoce el dolor de la injusticia mejor que nadie, y su experiencia será invaluable para ayudar a otras víctimas. Mientras los documentos de restitución se entregaban una por una a las familias afectadas, Camila y Rodrigo se retiraron a un lugar tranquilo bajo un árbol centenario que había sido testigo de toda la historia de la fazenda. ¿Te arrepientes?, preguntó Camila, observando cómo doña Esperanza lloraba de alegría mientras recibía el título de propiedad de la hacienda Los Álamos. ¿De qué? De haber destruido tu empresa, de haber renunciado a tu fortuna, de haberte enamorado de la hija de un enemigo de tu familia. Rodrigo la tomó en sus brazos. ¿Estás loca? Es lo mejor que me ha pasado en la vida. Pero ahora somos dos personas sin casa, sin empresa, empezando desde cero. No, Rodrigo sonrió besando su frente. Somos dos personas que finalmente encontraron su hogar, en nosotros mismos, en nuestra misión, en nuestro amor. Como si hubiera sido una señal, el gobernador se acercó a ellos con una sonrisa. Señor Ferraz, señora Rocha, hay una pregunta que toda la prensa me está haciendo, y francamente, yo también tengo curiosidad. ¿Cuál es?, preguntó Camila. ¿Van a casarse? Camila y Rodrigo se miraron, y ambos comenzaron a reír. En medio de todo el caos, los juicios, las revelaciones y las restituciones, nunca habían hablado formalmente sobre matrimonio. Bueno, dijo Rodrigo, tomando las manos de Camila. Camila Rocha, ¿quieres convertirte en mi esposa y mi socia en esta nueva vida que estamos construyendo? Sí, respondió ella sin dudar. Pero solo si prometes que nunca más vamos a un puesto de gasolina en una noche de tormenta. Prometido, dijo él, y la besó mientras el sol se ponía sobre las tierras finalmente devueltas a sus legítimos dueños. Esa noche, mientras las familias celebraban en sus tierras recuperadas, Camila y Rodrigo se quedaron solos en lo que había sido el porche de la casa principal de la fazenda. La estructura había sido demolida años atrás, pero los cimientos permanecían como recuerdo de lo que había sido y promesa de lo que podría ser nuevamente. ¿Sabes qué es lo más irónico de todo esto?, dijo Camila, recostada contra el pecho de Rodrigo, mientras observaban las estrellas. ¿Qué? Que tuvimos que perder todo para encontrar todo lo que realmente importa. ¿Y qué es lo que realmente importa? El amor, la justicia, la posibilidad de construir algo mejor sobre las ruinas del pasado. En la distancia, se escuchaba el sonido de música y risas de las otras familias, celebrando en sus propiedades restauradas. Era el sonido de la esperanza renaciendo, de sueños que finalmente se hacían realidad.
La justicia había llegado tarde, pero había llegado al fin. 6 meses después, el sol de la mañana se filtraba a través de las cortinas de lino blanco del pequeño apartamento que Camila y Rodrigo habían convertido en su hogar temporal. Era modesto comparado con la mansión donde Rodrigo había vivido durante años, pero tenía algo que su antigua vida nunca había tenido: autenticidad, amor genuino, y la satisfacción que viene de construir algo significativo desde cero. Camila despertó con el sonido familiar de la cafetera burbujeando en la cocina y la voz de Rodrigo hablando por teléfono en un tono que había aprendido a reconocer. Estaba coordinando otra restitución de tierras. En los últimos meses, la Fundación Justicia y Reparación había crecido exponencialmente, atrayendo donaciones de todo el país y la atención internacional de organizaciones de derechos humanos. «Buenos días, mi amor», murmuró Rodrigo cuando la vio entrar a la cocina, cubriendo el teléfono con la mano. «El café está listo, y tenemos buenas noticias de Minas Gerais». Camila se sirvió una taza y se sentó en la pequeña mesa donde habían desayunado juntos todas las mañanas durante los últimos 6 meses. Era una rutina simple pero preciosa, muy diferente de la vida acelerada y solitaria que ambos habían llevado antes. «¿La familia Santos?», preguntó ella. «¿Recuperaron oficialmente sus tierras ayer?». Rodrigo terminó su llamada y se acercó a ella. «Y hay algo más. ¿Qué? El gobierno federal quiere expandir nuestro programa a nivel nacional. Nos están ofreciendo un presupuesto de 50 millones de reales para los próximos 3 años». Camila sonrió, pero Rodrigo notó algo distinto en su expresión. «¿No estás emocionada?». «Claro que estoy emocionada», respondió ella, tomando su mano. «Es que hay algo que necesito decirte». El corazón de Rodrigo se aceleró ligeramente. Durante los últimos meses, habían hablado ocasionalmente sobre matrimonio, pero siempre lo habían pospuesto, enfocándose en construir la fundación y ayudar a las familias afectadas. «¿Qué pasa?». Camila respiró profundo y sonrió de una manera que él nunca había visto antes, radiante, nerviosa y llena de una alegría secreta. «Estoy embarazada». El silencio se extendió por unos segundos que parecieron eternos. Rodrigo la miró fijamente, procesando las palabras, y luego una sonrisa enorme se extendió por su rostro. «¿En serio? ¿En serio?». Camila se rió ante su expresión de shock total. «Fui al médico ayer mientras tú estabas en la reunión con los abogados. 8 semanas». Rodrigo se levantó tan rápidamente que derribó su silla y la tomó en sus brazos, haciéndola girar por toda la pequeña cocina mientras ambos reían como adolescentes. «¿Estás feliz?», preguntó ella cuando él finalmente la bajó. «¿Feliz?». Rodrigo la miró como si fuera la pregunta más ridícula del mundo. «Camila, estoy sin palabras, completamente sin palabras», admitió él, besándola profundamente. «¿Cómo te sientes? ¿Aterrorizada y emocionada a la vez?», respondió ella honestamente. «Es perfecto». Esa tarde, condujeron hacia la Fazenda Santa Rosa para compartir las noticias. En los últimos meses, Camila había comenzado a reconstruir la propiedad, no como una réplica de lo que había sido, sino como algo nuevo que honrara el pasado, mientras abrazaba el futuro. La nueva casa era pequeña y acogedora, construida con materiales locales y diseñada para ser sustentable y funcional. Tenía una oficina donde Camila manejaba muchos de los asuntos de la fundación, una cocina grande donde podía recibir a las familias que venían a visitarla, y un porche amplio donde podía sentarse por las tardes a recordar a su padre y a Miguel. «Papá», murmuró Camila, tocando la fotografía de Carlos Rocha, que ahora tenía un lugar de honor en la sala. «Vas a ser abuelo». Rodrigo se sentó junto a ella en el sofá que habían comprado en una tienda de segunda mano en el pueblo cercano. «¿Crees que habría aprobado todo esto, nuestro matrimonio, el bebé, la fundación?» «Creo que habría estado orgulloso de que eligiéramos el perdón sobre la venganza», respondió Camila. «Y creo que habría amado la idea de que su nieto o nieta crezca en un mundo más justo del que él conoció». «Nieto o nieta. ¿Es demasiado temprano para saber?». Camila se rió. «Pero tengo la sensación de que es niña. ¿Cómo la llamaremos?». «Esperanza», respondió Camila sin dudar, como doña Esperanza, que nos enseñó que nunca es demasiado tarde para la justicia. El teléfono de Rodrigo sonó, interrumpiendo el momento. Era el detective Silva.
Silva, ¿qué pasa? Rodrigo. Tengo noticias que pensé que querrían escuchar, Lorena. ¿Qué pasa con ella? Acaba de ser liberada por buen comportamiento. Cumplió solo 4 años de su sentencia. Rodrigo sintió una mezcla extraña de emociones. ¿Dónde está ahora? Eso es lo interesante. Aparentemente ha estado trabajando con organizaciones de caridad en la prisión, ayudando a otras mujeres que fueron víctimas de manipulación. Dice que quiere hablar contigo y con Camila. ¿Para qué? Para disculparse y para ofrecer su ayuda con la fundación. Rodrigo miró a Camila, quien había escuchado la conversación. Ella asintió lentamente. «Dile que puede venir mañana», dijo Rodrigo finalmente. «Pero que venga sola». Al día siguiente, Lorena llegó a la facenda en un autobús público, vestida con jeans simples y una blusa blanca, muy diferente de la mujer elegante y arrogante que había sido. Los años en prisión la habían cambiado profundamente. Se veía mayor, más delgada, pero también había algo en sus ojos que no había estado ahí antes. Humildad genuina. «Camila, Rodrigo», dijo cuando se bajó del autobús, y su voz temblaba ligeramente. «Gracias por recibirme. Lorena». Camila se acercó a ella con cautela. «¿Cómo estás?» «Sobria», respondió Lorena con una sonrisa triste. Por primera vez en años, completamente sobria, física y emocionalmente. Se sentaron en el porche de la nueva casa, con vasos de limonada fresca que Camila había preparado. Por un momento largo, nadie habló. «No sé por dónde empezar», dijo Lorena finalmente. «Las disculpas parecen tan inadecuadas después de todo lo que hice». «Las disculpas son un buen lugar para empezar», respondió Rodrigo. «Lo siento, Rodrigo. Siento haber traicionado 15 años de matrimonio. Siento haber planeado tu muerte. Siento haber sido tan ciega y egoísta que no pude ver el hombre bueno que realmente eres». Se volteó hacia Camila. «Y a ti, Camila, te debo una disculpa aún mayor. Traté de matar al hombre que amas, y lo hice por razones completamente egoístas. No hay excusa para eso. ¿Qué vas a hacer ahora?», preguntó Camila. «He estado trabajando con una organización que ayuda a mujeres que han sido víctimas de violencia doméstica y manipulación psicológica», respondió Lorena. «Quiero continuar con eso también», vaciló. «Me gustaría ayudar con su fundación, si me lo permiten». «¿Por qué?», preguntó Rodrigo. «Porque en prisión conocí a muchas mujeres cuyas familias habían perdido todo por culpa de la corrupción. Escuché sus historias, vi su dolor, y me di cuenta de que había sido parte del mismo sistema que las había destruido». Lorena se limpió las lágrimas que habían comenzado a rodar por sus mejillas. «No puedo deshacer el daño que causé, pero tal vez pueda ayudar a prevenir que otras familias sufran lo mismo». Camila y Rodrigo se miraron. Habían hablado mucho sobre el perdón durante los últimos meses, sobre la diferencia entre olvidar y seguir adelante. «Lorena», dijo Camila finalmente, «el perdón no significa que confiemos en ti inmediatamente, pero sí significa que estamos dispuestos a darte una oportunidad de demostrar que has cambiado realmente». «¿Qué tengo que hacer?». «Empezar desde abajo», respondió Rodrigo. «Trabajar con las familias, escuchar sus historias, ganar su confianza paso a paso. Si realmente has cambiado, se notará en tus acciones, no en tus palabras». Esa noche, después de que Lorena se fuera en el último autobús del día, Camila y Rodrigo se sentaron en el porche, observando las estrellas y hablando sobre el futuro. «¿Crees que realmente ha cambiado?», preguntó Rodrigo. «Creo que la prisión le enseñó algo que nunca había aprendido, que las acciones tienen consecuencias», respondió Camila. «Si esa lección se mantuvo o no, solo el tiempo lo dirá. ¿Y nosotros? ¿Qué hacemos ahora?». Camila se acurrucó contra él, poniendo su mano sobre su vientre donde crecía su hijo. «Ahora construimos una familia, construimos una vida. Construimos un futuro donde nuestros hijos nunca tengan que conocer el tipo de injusticia que nosotros conocimos». «¿Te arrepientes de algo? ¿De una sola cosa?», respondió ella, sorprendiéndolo. «¿De qué?». «De no haberte conocido 20 años antes». Rodrigo se rió, besando la parte superior de su cabeza. «Si nos hubiéramos conocido 20 años antes, habrías sido una adolescente, y yo un idiota privilegiado. No habríamos funcionado». «Tienes razón», Camila sonrió. «Necesitábamos romper ambos completamente para poder construir algo real juntos». Mientras hablaban,
Ninguno de los dos notó el pequeño auto que se acercaba lentamente por el camino de tierra hacia la casa. Cuando finalmente vieron las luces, Rodrigo se tensó instintivamente. ¿Esperabas a alguien? No. Camila se levantó, pero no parecía preocupada. Pero a veces las familias vienen sin avisar cuando necesitan ayuda. El auto se detuvo, y una pareja mayor salió lentamente. El hombre cojeaba ligeramente, y la mujer sostenía una carpeta gruesa. ¿Son ustedes Camila Rocha y Rodrigo Ferraz?, preguntó el hombre. Sí, respondió Camila. ¿En qué podemos ayudarlos? Somos los Mendoza, dijo la mujer. Perdimos nuestras tierras hace 15 años. Escuchamos que ustedes ayudan a familias como nosotros. Camila y Rodrigo se miraron y sonrieron. El trabajo continuaba. Una familia a la vez. Una injusticia corregida a la vez. Pasen, dijo Camila. Vamos a escuchar su historia. Mientras los Mendoza contaban su historia familiar de tierras robadas y sueños destruidos, Camila sintió una patadita suave en su vientre. Su bebé se estaba moviendo, como si estuviera reaccionando a las voces de esperanza y determinación que llenaban la pequeña casa. Era la primera de muchas pataditas que sentiría durante los próximos meses, cada una recordándole que estaba llevando no solo a su hijo, sino al futuro de todas las familias que habían encontrado justicia a través de su amor y su trabajo. El círculo estaba completo, pero la historia apenas comenzaba.